Harold Pinter, ustedes lo saben, es uno de los pocos dramaturgos que en el siglo XX que ha ganado el premio Nobel. Hay otros dos, Samuel Beckett y Dario Fo recientemente. Harold Pinter es el último, en el 2008 ganó el premio Nobel. Y lo que estamos escuchando ahora, parte de la actividad de Harold Pinter, además de ser un dramaturgo y además de haber hecho unas grandes obras de teatro, es la poesía, y aparte y otra parte es su activismo político, sus posicionamientos fuertes políticos frente al poder, frente a la opresión, como eso es algo que siempre lo mantuvo, por lo menos desde la década de los 70. Estábamos escuchando a Harold Pinter, claro, lo decía en inglés, en un homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Me parecía interesante comenzar esta semana dedicada a él y al Teatro para Pensar, porque es un poema de Ariel Dorfman, del chileno Ariel Dorfman, y tiene que ver obviamente se llama El Testamento, y hay un leitmotiv de no les creas. Dice algo así, se los leo solamente para que vean que nos estaba leyendo Harold Pinter. Cuando te digan que no estoy preso, no les creas, tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas, tendrán que reconocer que es mentira algún día. Cuando te digan que traicioné al partido, no les creas, tendrán que reconocer que fui leal algún día. Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas cuando te muestren mi carnet falso, no les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, no les creas cuando te digan que la luna es la luna, si te dicen que la luna es la luna, que esta es mi voz en una grabadora, que esta es mi firma en un papel. Si dicen que un árbol es un árbol, no les creas nada de lo que te digan, nada de lo que te juren, nada de lo que te muestren, no les creas. Y cuando finalmente llegue ese día, cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver, y ahí me veas, y una voz te diga, lo matamos, se nos escapó en la tortura, está muerto, cuando te digan que estoy enteramente, absolutamente, definitivamente muerto, no les creas. Este es el poema de Ariel Dorfman que nos estaba leyendo Harold Pinter. Harold Pinter, ustedes lo saben, nació en 1930, murió el 24 de diciembre del 2008, fue un dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político, que es una forma de decir alguien comprometido con su tiempo y con las causas, frente a las causas de los derechos humanos. Fue ganador del premio Nobel, ya lo he dicho, escribió para teatro, televisión, radio y cine. Sus primeros trabajos fueron frecuentemente asociados al teatro del absurdo. Él estuvo muy vinculado con figuras tales como Samuel Beckett y bueno, también el teatro de Ionesco. Hay una película, como guionista, entre otros hizo La mujer del teniente francés, hizo varias otras más que vamos a comentar durante la semana. Hay una película que versiona en cine una obra de él que se llama Traición, Betrayal, que es con Jeremy Irons, Ben Kingsley, y el nombre de ella ahora se me escapa, pero ya me voy a acordar. Es un triángulo amoroso, simplemente es alguien que se casa con una mujer, con su esposa, y su mejor amigo lo engaña, termina engañándolo. Pero este esquema, que parece muy convencional, es una historia que se desarrolla narrativamente, obviamente con sutileza, y obviamente tiene que ver, es a lo largo de 9 años que se produce ese adulterio. Tiene una característica que hace inolvidable esa película e inolvidable a la obra de Traición, porque la película y la obra, el texto, transcurre en 3 actos, pero de atrás hacia adelante. O sea, comenzamos en la actualidad, cuando se produce la ruptura de la pareja, y vamos en sucesivas escenas hacia atrás en el tiempo, se va avanzando hasta que la película culmina con el feliz casamiento de esta pareja y con el padrino ahí, que está en un momento de gran amistad, los tres, de gran felicidad. Lo que hace, entre otras cosas, algo que es una característica del teatro de Pinter, que es que obliga al espectador a hacer un trabajo cerebral, mental, para tratar de reorganizar y ver cómo es que ocurrió la historia que le han contado al revés. Y en el caso de Harold Pinter, que le da
le da mucho destaque a los gestos, a las pequeñas palabras. En general habla, hay, a veces en las conversaciones hay palabras normales, cotidianas, cosas que no tienen, yo que sé, puede ser una mesa, una silla, un retrato, que los personajes al conversar una y otra vez y al nombrarlos, le van dando un significado diferente, las van cargando de significado, y esas palabras sirven, entre otras cosas, a veces para agredirse mutuamente con los otros personajes, pero siempre de una forma, digamos, sutil. Nunca, casi nunca, diría, porque no podemos generalizar tanto, casi nunca se da, digamos, violentamente. En esta película, en esta obra de teatro, Traición, lo que ocurre es que uno ve pequeños gestos al final, cuando se casan y cuando termina feliz, esa historia que sabemos que terminó terrible, pero sabemos que terminó porque estaba al principio, al final. Vemos que pequeños gestos, pequeñas alusiones e ilusiones se van a desarrollar a lo largo de 9 años y van a dar una consecuencia, que es el adulterio, la infidelidad. Todo esto elegimos a Harold Pinter esta semana porque hay una obra de teatro que está ahí en el circular, se llama La Colección, tiene que ver con una puesta en escena dirigida por el director de teatro Alberto Zimmer. Ustedes saben que con Alberto Zimmer es un gran director de teatro, y sobre todo es alguien que dirige muy bien y que hace que las obras funcionen y que tengan ritmo. En este caso, La Colección es la obra de teatro de la cual vamos a hablar durante la semana. Se trata de una historia que se desarrolla en las pasarelas de la moda entre 4 personajes vinculados al mundo glamuroso y fascinante de lo que es la moda, de lo que es la pasarela. Un detalle de Harold Pinter, obviamente murió, lo dije, en el 2008, es que él en un momento dejó de escribir obras de teatro, dijo: he escrito 29 obras de teatro, creo que es suficiente, y se dedicó al tema más bien social, político, y al tema de la poesía. Comenzó el debut de él es en el año 57 con una obra de teatro, La Habitación. Él nació en Londres, de familia no muy adinerada. Su padre era sastre y judío. En un momento, a los 13 años, dijo que no iba a seguir la religión judía y se dedicó, digamos, a desarrollar simpatías con el socialismo, con lo que es el socialismo inglés. Varias de sus obras fueron llevadas al cine, como dije, entre ellas, por ejemplo, la primera fue un fracaso, es aquella que se llamaba El cumpleaños. La vi en su momento. Harold Pinter también fue guionista de aquella clásico de cine El Sirviente, película con Joseph Losey, y otra dirigida por Joseph Losey, y otra película de Losey también, Accidente. En las dos lo tuvieron a Harold Pinter como guionista. Siempre en esas películas y en esas obras siempre ocurre algo así como que la acción no parece demasiada, los personajes en general están en habitaciones cerradas, conversan, y las conversaciones tampoco son frontales, sino que son alrededor de alusiones y tratando de eludir lo que es el tema principal. Sobre las obras de teatro más recordadas, aquí tengo un listado de La Habitación, El Montaplatos, La Fiesta de Cumpleaños del año 58, que es la que se hizo una versión con Robert Shaw, me acuerdo, fines de los 60, El Cuidador, El Amante, Los Enanos, La Vuelta al Hogar, Viejos Tiempos, Tierra de Nadie, Luz de Luna, Cenizas sobre Cenizas y Celebración. Hay también otras obras, tiene 29 obras, y por ejemplo aquí no mencionan la obra de teatro Traición. Cuando recibe este hombre, Harold Pinter, el premio Nobel, dice algo que es mencionado en esta obra que se está poniendo ahora en el circular. La frase de Harold Pinter dice lo siguiente: no hay grandes diferencias entre la realidad y la ficción, entre lo verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente verdadera o falsa, y entonces puede ser al mismo tiempo lo uno y lo otro. La verdad en el arte es esquiva, pero es la búsqueda lo que motiva el encuentro.
En el arte hay muchas verdades y entre ellas se enfrentan, se alejan, se reflejan, se ignoran, se burlan una de la otra, dijo este hombre, premio Nobel en el 2005. En el caso de La colección, es la obra de teatro que se está exhibiendo ahí en el Circular. Las dos parejas, son 4 personajes, protagonizan, no buscan la verdad, sino que apenas una respuesta tranquilizadora para continuar con un juego de apariencias. O sea, hay toda una especie de batallas verbales que tienen que ver siempre con el disimulo, con la impostura. Harold Pinter, uno de los detalles que tiene es que aparte de participar en el tema del teatro y de los años 60, estuvo vinculado con lo que fue el cine nuevo inglés, y estuvo vinculado con se le llamaba The Angry Old Man, el anciano enfadado. Tenía que ver con aquellos muchachos, los Angry Old, no, eso no eran, los jóvenes enfadados de la década del 60. Para hablar de Harold Pinter, ya que estoy acá conversando, estamos hablando, vino por suerte alguien que es una experta teatral y no como yo, que estoy aquí solamente conversando. ¿Cómo le va, Ana Laura? ¿Cómo andás? Buenas noches, bien, ¿cómo están ustedes? Ana Laura Barrios, ella es crítica de teatro de brecha y la llamamos cada vez que estamos hablando de teatro, y sobre todo cuando has hecho alguna reseña, como es en el caso de La colección. Si te parece, antes de hablar de La colección, podemos hablar, yo estaba hablando ahora estos 10 minutos de Harold Pinter. ¿Cómo sería ese estilo de este dramaturgo, bueno, que es no solamente famoso dentro del teatro, sino fuera del teatro, ¿no? Sí, exactamente. Harold Pinter es un autor que a mí me gusta mucho, porque es un ser netamente político, ¿no? O sea, él, es conocido por todas las obras de teatro que él escribió. Además fue poeta, y también escribió ensayos políticos. Y bueno, justamente es una persona, ¿no?, que siempre tuvo como ideas claras, ideas que además él expresó, y que en su obra se ven a través de los personajes y de los temas que él desarrolla en la dramaturgia. Pero es una persona, por ejemplo, que a los 13 años, siendo de ascendencia judía, rechaza la religión judía, por ejemplo. Y que a los 18 años rechaza formar parte del servicio militar de su país. Se declara objetor de conciencia, sí, eso no lo dice. Eso, ahí está. Y bueno, y él siempre, o sea, tuvo como ideas políticas claras que ya te digo que desarrolló a través de ensayos. También, o sea, muy crítico sobre todo de los políticos. Es alguien que viene de la clase media baja, londinense, o sea que no tiene una familia artística, ni vinculada al teatro, ni vinculada al arte, algo que en Inglaterra a veces se nota, ¿no? Porque ahí hay una tradición teatral brutal, entonces exactamente, no es fácil entrar, digamos, al mundo teatral. Claro, él estudió en la Academia de Arte Dramático en Londres, pero viene de una familia, de un barrio obrero, ¿no? De una familia que no necesariamente está vinculada al arte, y sin embargo, llega a ser un premio Nobel, ¿no?, de literatura. En el 2005 fue cuando le dieron el premio Nobel. Por su trabajo, no solo fue uno de los pocos dramaturgos a los cuales se los distinguió. Sí, hablamos de Darío Fo, Samuel Beckett, que son los otros que en general son el premio Nobel de literatura, es para escritores, para narradores, y poetas, ¿no?, obviamente. Y hablamos un poco de, por ejemplo, cuáles son sus influencias a nivel teatral, y él es un fiel seguidor de Beckett, ¿no? Digo, al cual, él conoció personalmente, y yo, hay algo que uno puede acceder fácilmente, porque además Pinter fue actor también, ¿no? Sí, él fue actor, hay una cosa graciosa, lo pensaba, ¿no? Él fue como discípulo, conoció a Samuel Beckett, fue bastante cercano, y Samuel Beckett a su vez, yo pensaba, fue secretario o muy amigo de James Joyce, ¿no? O sea, cómo se producen esos vínculos, ¿no? Porque son gente muy famosa que llegó muy lejos y sin embargo fueron ayudados o conversaron cuando no eran nada. Samuel Beckett obviamente no era un escritor nada conocido cuando estaba con James Joyce, claro. Estaba
cercano a él. Y de la misma forma, este hombre cuando se acerca a Samuel Beckett ya era una institución, igual claro, que Ionesco, sí, ¿no? sí, y sin embargo, como decís vos, digo, logró ser lo suficientemente humilde o visionario como para poder vincularse con él y tener un vínculo estrecho. Tanto así que Pinter, casi al final de su vida, digamos, ¿no? Hizo una obra de teatro, actuó en una obra de teatro de Beckett que se llama La última cinta de Crabbe, que fue filmada para la televisión británica y que es algo que yo les digo que se puede ver en YouTube, ¿no? Es muy fácil de acceder, si lo digo, de repente buscando en YouTube se puede buscar La última cinta de Crabbe de Samuel Beckett, con la actuación de Harold Pinter. Fue filmada para la BBC y lo interesante de esto es que antes de lo que es la obra de teatro, que está totalmente filmada, completa, se puede ver, hay una entrevista a Pinter donde Pinter habla acerca de sus ideas, acerca del teatro. Y yo cuando hicimos la semana dedicada a Samuel Beckett, la bajé, ahora me acuerdo esa película, la vi. Aparentemente este hombre, Harold Pinter, ya había sufrido, no sé si un derrame, algo así, porque estaba medio postrado, digamos. Él ya estaba mal, digamos, él murió de cáncer, pero además, ya tenía un deterioro físico importante, y sin embargo, como homenaje a esta influencia que para él fue tan importante, a esta persona que es nada más y nada menos que Beckett, él quiso actuar y hacerlo a pesar de su condición física. Estaba bastante hecho polvo, sí, es que la hacen en una silla de ruedas. Pero lo hacen en una silla de ruedas. Lo que pasa es que la obra permite eso porque lo que hace el personaje, Crabbe, o no sé si es el personaje, es escuchar cintas de él grabadas hace 20 años, 25 años, 15 años, 7 años, o sea, y las va escuchando simplemente, ¿no? Sí, lo pudo hacer, pero además es imperdible, o sea, si a alguien le interesa verlo, realmente se le recomienda. Está muy bien, porque aparte son grabadas por el propio Harold Pinter, las cintas, ¿no? Sí, y la intensidad de la actuación, habla además de no solo de la intensidad de él como autor y de él como ensayista, de él como ser político, que era un poco lo que te decía al principio, que es como lo más interesante de este autor. No sé, en el caso de la colección... antes de hablar de la colección, sí. Te pido a ver si podemos esperar una pausa, y después de la tanda, ahí empezamos a hablar de esta obra, la colección, que es la que está ahora en Montevideo. Estamos acá conversando con la crítica de teatro Ana Laura Barrios sobre Harold Pinter, y yo te decía un poco, vamos a arrancar después de la pausa, sobre la colección, que sería la puesta en práctica de Harold Pinter, que pueden ver ahora los amigos que están en Montevideo, ¿no? Sí, es una apuesta que dirige Alberto Simberg, y que está en el Circular, ¿no? En la sala 2 del Circular. Y hablamos un poco acerca del trabajo que viene haciendo Simberg, ¿no? Y nos acordamos de la obra que él dirigió para la Comedia Nacional, que es Atendiendo al señor Sloan. Sí. De Joe Orton. De Joe Orton, que también es un británico. Es inglés, y aparte es de la misma época este hombre, creo, ¿no? Es contemporáneo, Lo que pasa es que se murió joven Joe Orton y Pinter siguió, ¿no? Pero lo que hablamos era del personaje, ¿no? De Sloan. Un personaje que es muy cambiante, que vive en una constante transformación y pasa por una línea como de indefinición, ¿no? Y eso tiene un cierto vínculo con lo que son los personajes de la colección, con lo que plantea Pinter en esta obra. También hablamos ¿En qué sentido tiene un vínculo? ¿En qué sentido tiene un vínculo? Y porque los personajes de la colección son dos parejas, digo, para quien no la vio, ¿no? O 4 personajes, ¿sí? En un espacio que va a ser un espacio reducido. Que es una pasarela, digamos, o imita una pasarela. Exacto. De modas. Lo que él hace justamente es ambientarlos en el mundo de la moda. Justamente, dos de los intereses de Pinter, uno, por ejemplo, es la naturaleza del poder. Por eso hablamos un poco acerca de que él es un ser político, le interesa la naturaleza del poder, y le interesa también el tema de los vínculos y la verdad, la verdad y la falsedad, digamos, ¿no? Ese límite que él dice que en la realidad no hay nada tan verdadero ni nada tan falso, o sea, como que las estructuras no pueden ser tan rígidas. Entonces, en la colección hay 4 personajes, se puede entender que sean 2 parejas, una heterosexual y otra homosexual, digamos, y que entre estos personajes se vayan conformando triángulos, ¿no? Hay una historia que se supone que sucedió, que es la de un adulterio durante un desfile, entre el personaje que interpreta a Paola Bendito, que es el de Stella,
y el personaje que interpreta a Sebastián Cerantes, que es Bill, que ahí es donde yo hago el vínculo con Sloan, porque el personaje que hace Cerantes, que sería un personaje que no podríamos catalogar dentro de un género, porque por momentos genera tensiones sexuales, digamos, como de atracción masculina, y por otros momentos supuestamente tuvo un vínculo con Estela, ¿no? Heterosexual. Entonces, esos vínculos... Perdón, ¿él trabaja también en El Señor Sloan, no? No. Ajá. Pero yo lo que hacía, el vínculo era entre los personajes, entre Sloan y el correcto, personaje... que hay, digamos, en las dos obras hay un personaje con un fuerte contenido erótico que atrae por igual a mujeres y a hombres. Y de indefinición, justamente. Y yo creo que en la colección Pinter desarrolla mucho esto de los vínculos como algo que no es estable, ¿no? Como los vínculos como justamente algo que está en constante transformación. Yo creo que ahí también en la colección algo que parece es aquello de que, y eso se ve siempre en Pinter, o casi siempre, no puedo generalizar porque yo no lo vi todo, eso de que están hablando de una cosa y en realidad están refiriéndose a otra. Y eso es como constante, ¿no? Entonces siempre es como una cuestión elusiva, ¿no? Nunca es frontal ni directa, ¿no? Exactamente. A él le gusta hacer muchos juegos, ¿no? Retóricos. Le gusta mucho trabajar con el lenguaje y en ese sentido él es un experto, ¿no? Ahí viene digamos, esa sería la afiliación con digamos, el absurdo, ¿no? Con Samuel Beckett, todo el tema de trabajar con el lenguaje, que puede ser el lenguaje cotidiano, ¿no? O sea, lo que conversa doña María y don José cuando se ponen a hablar cómo está usted, no sé qué, se de repetir una y otra vez algo hasta dejarlo sin significado. Exactamente, sí, con los diálogos tiene, sí, un fuerte vínculo con lo que es el absurdo, pero a él le interesa también desarrollar lo que yo te decía, estos vínculos entre personajes, pocos personajes y en un espacio reducido. En el caso de la colección, decíamos, lo ambienta donde en el ambiente de la moda, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el ambiente de la moda es un ambiente donde las apariencias importan. Y aparte estos 4 personajes son del mundo de la moda, viven dentro de ese mundo de la moda, que es un mundo, digamos, frivolizante, es un mundo, ¿no? Lleno de glamour también. Exactamente, ¿no? Y un mundo que se basa en las apariencias. Entonces, justamente a Pinter lo que le interesa desarrollar entre estos 4 personajes, no solamente esos vínculos que se hacen y se deshacen constantemente a lo largo de la obra. Él pasa de un cuarteto a un trío, de una pareja a otro trío, y trabaja sobre la verdad y la mentira, ¿no? Sobre lo verdadero y lo falso. Yo pensaba cuando la vi, pero salvando las distancias, si uno se acuerda de la película Rashomon, donde pasó un hecho, pero cada uno da su versión, entonces ese hecho se va modificando de una forma que no se sabe al final exactamente qué pasó, pero en Rashomon es un hecho brutal, ¿no? Violento. En este caso es una infidelidad que puede o no puede haber sido, haber ocurrido, quizás fue un beso, en realidad no fue una relación sexual, es decir, no se sabe nunca exactamente qué es. Ana, Laura, vos como crítica, digamos, para hablar de la obra en sí, de los rubros, ¿cómo viste a la obra, digamos? Bueno, la colección en realidad nace como un drama que es televisivo, ¿no? O sea, él lo escribe como un drama televisivo en la década del 1961, para hablar exactamente. Y bueno, esto es trasladado luego como obra de teatro. El caso de la apuesta de Strindberg es muy interesante desde muchos puntos de vista. Para empezar, él utiliza lo que es la sala 2 del Teatro Circular de un modo que, bueno, es una sala que justamente está preparada para ser flexible, ¿no? Como para que uno pueda jugar dentro de la sala. El bifronte, ahí puede estar de la gente. Exactamente, él lo que hace es justamente instalar una pasarela en el medio de la sala. Y el público está a un lado y al otro, como testigo de lo que va a suceder y a su vez como si estuviera viendo un desfile. Claro. Porque los personajes justamente, lo que hablábamos, pasan por esa pasarela y hacen como está todo milimétricamente pensado. Strindberg construye con los actores una especie de coreografía que tiene que ver con esto del desfile de la moda, pero también tiene que ver con esto de la construcción y de los vínculos, ¿no? Cómo los vínculos se hacen y se deshacen. Un poco el tema de la fluidez también. De la misma forma, vos decís que los vínculos se hacen y se deshacen durante la obra, de las mismas formas que la versión de lo que ocurrió se hace y se deshace. Puede haber ocurrido, en un momento estuvieron sentados, en otro momento estuvieron acostados, tuvieron relaciones. O sea, hay todo, se va amasando esa verdad para que sea verdad o ficción o verdad, y bueno, al final es el espectador el que tiene exactamente que sacar. Lo que hace justamente él es, lo que le interesa es la intriga, ¿no? O sea, porque incluso hasta no vamos a contar el final, pero hasta el final de la obra no vamos a saber lo que sucedió. Ni vamos a saber cuál de las versiones de estos personajes es la verdadera.
Y lo que a mí me parece muy interesante de lo que hizo él en esta apuesta, además de todo lo estético, que la verdad que está muy bien desarrollado. Las luces son, ahí tiene una cuestión de iluminación, que cuando uno se presenta no es solamente la pasarela como espectador, sino que es todo muy frío. Sí, en realidad él utiliza el blanco mucho como para neutralizar y como para trabajar sobre esta frivolidad, digamos. Y las luces azules, esas exactamente, luces azules lo que utiliza que a mí me interesó mucho porque lo asocio con esto que estamos hablando, es los líquidos. Ajá. Si vos observás en la obra hay pocos elementos, ¿no? Pero dentro de los elementos hay líquidos, y estos líquidos son de colores fuertes. Que tiene que ver con el glamour de la moda y con todo lo estético, pero tiene que ver con la fluidez de los vínculos, de lo que hablábamos un poco también. No, y también los líquidos a veces, pues son bebidas alcohólicas, a veces son té, los colores pueden ser fuertes, pero en otros casos hay té que de repente es whisky, ¿no? Como que va variando, no sé. Porque tiene que ver con eso que hablamos de no solo acá, las relaciones varían, no solo los personajes no están definidos, o sea, son indefinidos, no sabemos qué es verdad. Porque se están escondiendo cada uno en una máscara, ¿no? O sea, está claro que los personajes no van de frente, sino que cada uno tiene su estrategia que no se conoce exactamente cuál es, ¿no? Claro, es un poco también la estrategia que utiliza Pinter para desarrollar la intriga, ¿no? Y de mantenernos atrapados hasta el final. Y desde el punto de vista, digamos, de la apuesta, porque ya hablamos un poco de la iluminación, hablas de esa coreografía que hace Strindberg, el tema del ritmo, de que los silencios son, porque hay mucho silencio también en algunos momentos. ¿Qué podemos decir del desempeño actoral? Bueno, en general, a mí me pareció que el elenco en sí está bastante parejo. Me gustó el desarrollo de los personajes a través de todos los actores. Tengo que destacar a dos, en lo personal, Paula Bendito en el papel de Estela, porque es un personaje fuerte, porque es la mujer en este cuarteto. Para Pinter, el personaje de la mujer es como alguien que desestabiliza, ¿no? Y en este caso justamente lo es. Claro. Porque también es la dueña de la intriga, porque de última tal vez ella es la que tiene la última palabra. Sí, capaz que es la mente maquiavélica que hay al final, o no, o se enfrenta con otra mente maquiavélica. Y después Sebastián Cerantes en el papel de Bill, que sería el que, digamos, la otra parte, ¿no? El detonante sexual, digamos. Ahí está, por la indefinición, ¿no? Por esas tensiones que él logra. Y lo que sí hablábamos, que también tiene que ver con el desarrollo de los vínculos, es que Strindberg en esta apuesta logra un trabajo muy intenso con los actores a través de las miradas. O sea, esos cruces, ¿no? Sí. Que es algo muy sutil, pero no. Y que lo que él hace importante en este caso es colocar al público muy cerca de los actores. O sea, estamos realmente ante una pasarela, tenemos a los actores muy cerca y podemos observar esa red de vínculos que establece a través de las miradas. Que como hablamos a veces en el teatro de Pinter, no solamente importa el lenguaje, sino también a veces los silencios. Y estos gestos de los personajes, que tienen que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con lo de la incertidumbre, la indefinición, que en sí Pinter está hablando de una época. O sea, en realidad cuando decimos indefinición, yo más que indefinición sería como ocultamiento, digamos, ¿no? O sea, estos personajes en el fondo están todos muy definidos, pero no en la superficie. Por eso es que hablan y los silencios dicen más que cuando hablan. Por ejemplo, cuando hablan no se están distrayendo. Exactamente, los silencios a veces pesan o dicen más que las palabras. Está bien. Ana Laura Barrios, gracias por estar acá, te tengo que dejar. Y brillante la reseña. ¿Tiene algo más para agregar? No, y realmente recomendar la obra, si la pueden ir a ver, es una obra que está en cartel y que vale la pena. ¿Y el glamour qué te pareció? Porque es un... Me encantó. ¿Te encantó? Sí, me gustó mucho el vestuario y cómo lo resolvieron las escenógrafas, está muy bien. Muy bien, gracias por estar acá. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos acá en La Máquina de Pensar, es el tercer bloque. Seguimos hablando de teatro, pero ya nos vamos de Harold Pinter y nos vamos al teatro para pensar. Harold Pinter y el teatro para pensar. No solo el de Harold Pinter es para pensar. Le doy la bienvenida a Ricardo Schopke. Sí. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas a Luciana Gaffré y a Roger Melo. Sí. Roger Melo era el único que lo tenía más o menos. Ellos son brasileros, vienen a hacer un planteo de teatro, de una obra de teatro, pero
tratando de vincular el teatro con la filosofía. El 7 y el 8 de agosto van a presentar en la sala Zabala Muniz, aquí, la obra Dispare de Roger Melo, ¿no? Es tu obra, o sea, la dirigís. Sí, en la verdad es una obra conjunta de todos los autores y de los de equipo que para mí son autores como yo, todos actores, todo equipo autor. Porque es un argumento que lo fuiste desarrollando con el equipo. Sí, la idea tiene que ver, es una trilogía. La primera obra fue una adaptación de Elogio de la locura, que es de Erasmo. Sí, Elogio de la locura, sí. Entonces, enseguida vino Entropía y ahora Dispare. El término dispare viene con una filósofa, siempre un filósofo está cerca de nosotros. Necesitamos. Sí, eso me llamó mucho la atención porque en general no se suele decir el planteo, porque puede ocurrir que el pensamiento y el teatro vayan juntos, pero no el planteo de fusionar teatro y filosofía. Sí, en nuestro proceso, que es un proceso que tiene que ver con oír, con abrir la escucha, junto hay la presencia del filósofo. Partimos de un libro de Regina que se llama Por una filosofía de la diferencia. Regina Schopke. Regina Schopke. Donde ella habla sobre Deleuze. Deleuze y Guattari y todo eso. Sí. El pensamiento nómade también. Sí. ¿Y cómo se llama, perdón, el libro de esa? Discúlpame. Por una filosofía de la diferencia. Empieza en las primeras páginas. Regina, claro, habla mucho del yo, de la idea de yo y del otro, del yo que llega a sí mismo a través del otro. En la historia de la filosofía, de teatro, de literatura, hay un término que es dispare. Dispare en latino significa diferente, diverso. Dispar. O sea, dispar. ¿Cómo dispar? Como dispar, disparidad. Sí. Porque yo leí dispar y pensé que era boom. Sí, también. Hay el juego. Balazo. Un juego, sí. Con disparar también de correr también. Claro, disparar, claro. El tiempo de la obra, el tiempo que dura el disparar de una bala hasta llegar al show. Pero esa bala demora bastante. La noción de tiempo 45 minutos. La noción de tiempo ahí está en juego también. Es una desaceleración. Como una desaceleración. Sí. La obra muestra escenas de la vida interior de una persona común. 3 actores representan cada uno una voz interior de un mismo ser humano y muestran algo que todos podemos sentir y reconocer: la multiplicidad de nuestro ser, en donde a veces somos un otro que puede llegar a sorprender. Algo así, ¿no? Verdad. Es la idea de que dentro de uno cohabitan o conviven otros yos, ¿no? O sea, alguien dijo un archipiélago de yos. Sí, verdad. Y nadie es una isla. Exactamente, nadie es una isla, pero tampoco la falsa idea de que una persona puede ser un continente. Sí, solo, verdad. De una sola pieza, ¿no? La idea de que hay distintas piezas. Pero ya en el trabajo de Roger ya no son yo sustantivados, ¿no? Ya son yo vacíos, en crisis, ¿no? Yo construidos de afuera. También es muy importante esto, porque Fernando Pessoa son muchos yo con mucho sentimiento y mucho sustantivación de este yo, ¿verdad? Claro, mucha identidad, mucha historia. Claro, cada identidad tiene tenemos muchos yo con mucha identidad, con mucha historia, con muchas raíces, ¿verdad? Exacto. Es distinto de los yo cuando él dice que están el dispare en la obra de Roger es el vacío de dónde está mi yo, dónde empieza, por qué sé que es un yo, qué pistas tengo en ese policial que le ha generado de este yo, si hoy en día ya no hay más marcas. Ya no hay más marcas históricas, ya no hay más marcas genéticas, ya no hay más marcas familiares a veces. Entonces, ¿de dónde saco mi yo si no tengo más marcas de este yo, adentro mío ni afuera? Entonces va en el juego sintáctico, que Roger puede hablar muy bien, con el otro, con los lugares, que tampoco... bueno, no quiero hablar más. Sí, pero no, está correcto. No, digo, yo los escucho, ¿no? Digo, sin haber visto obviamente la obra. Lo primero que pienso, o lo segundo capaz que pienso, Ricardo Schopke. A ver, lo primero que pienso, vos sos productor y actor en la obra. Sí.
esta idea, y escuchándola a Luciana, esta idea de un teatro tan conceptual puede tener el peligro de no tener mucha carne o mucha pasión. No, pelo contrário. Não, porque a ver. nós trabalhamos com a essência do homem, a essência universal da filosofia, e é muito importante porque eu tenho em casa um doutorado, né? Porque eu vivo com a minha irmã, é que o tempo todo escuto a filosofia, os termos, e ela fica me ensinando, me instigando o tempo todo para as coisas, e então é muito importante este caminho, porque quando pensamos nosso trabalho na companhia, nós trabalhamos com a questão do folclore brasileiro, com as questões dos mitos né, de Brasil, e que na verdade está espalhado por todo o mundo, pero era um trabalho específico muito em cima das legendas brasileiras, não? E de um tempo depois nós começamos a trabalhar muito forte com essa questão desse homem universal, dessas coisas que coabitam nos outros, por exemplo, como o mito do Doppelganger, que é um mito que Doppelganger, que é o duplo. É um duplo. É um mito alemão. El doble, sí, el doble, el mito del doble, correcto. Sí, que é as coisas que movem os outros e que às vezes você claramente vê que as ações que você está fazendo não são as ações que você quer fazer naquele momento, mas tem um yo maior que você que faz e que você não quer. Por exemplo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, verdad. Un belo ejemplo de eso. Pero el trabajo de los actores, Ricardo Schopke, Marcus Pina, Ludmila Vysotsky, Arthur Gendanken. Es un trabajo muy corporal, de Brechtiano, Grotowskiano. Marcus Pina foi estudar en Rusia, Ricardo en Alemania. O sea, además Brasil tiene una historia muy importante en trabajos brechtianos, teatro de calle, ¿no? Teatro de Boal, etc. Podemos ahí hablar de varios. Claro. Hasta Pero, los educadores. porque vos estabas hablando de estos yos que no tienen marcas, lo cual es cierto. El yo ahora actualmente, al estar cuestionada todas las marcas familiares, ¿no? biológicas, es decir, sociales, todo está en cuestionamiento, todo puede ser de una forma o de otra. Entonces, ¿qué es lo que define el yo? Entonces, ¿no? Las cuestiones de identidad. ¿Y qué define la construcción de un personaje? Por eso él dice que no son personajes, son actores, seres. Porque tampoco se construyen más personajes. Son el sí mismo. Es el sí mismo. Y una cosa que nos ocurrió varias veces es que es también un proceso dialógico con la platea. La platea se queda tocada, se queda invitada de verdad, porque el yo se pone en la platea también. Entonces el juego es de verdad un juego sin paredes. ¿Sí? Y Roger, y ella mencionó que aparte del concepto de yo y este yo sin marca, y son distintas voces que hay dentro de una misma persona, él mencionó un método, digamos, algo policial. Hay un disparo, hay un balazo. Sí. Entonces la idea de mnemónisis, la idea de llegar a través de las pistas, ¿se dice pistas? Sí. Es como que un sendero para llegar así. Entonces el personaje, el contexto es un contexto muy urbano. Guerrilla urbana. Sí, hay mucho de Berlín que es una ciudad doble, es una ciudad que el mito de Doppelganger, pero es mucho acá, es mucho, muy rioplatense también, las dos orillas, la idea del diálogo que viene con los dos, el duplo. Hay un conto estudiamos un conto de Cortázar que es La Lejana, que habla de la ciudad de Budapest, dos ciudades, dos mujeres iguales, iguales como la fisionomía igual, pero son distintas, y cuando llegan en una puente, entonces se cambian. Porque Buda y Pest son dos ciudades que están unidas por un puente, ¿no? Verdad. O sea, entonces son dos ciudades y cuando se cruzan el puente... Sí, recomiendo para todos este cuento que está, como todo de Cortázar.
Ajá, es bueno. Y la investigación policial, ese disparo, ese balazo, tiene también que ver con esa tratar de reconstruir porque digo, hablamos del yo y hablamos de esta dispersión que puede haber, ¿no? Pero como que para vivir hay que reconstruir, ¿no? Cada uno tiene que construirse un yo, por lo menos, ¿no? Pero también tiene que ver con la persecución interna. Hoy en día la gente se autopersecute también. Yo digo como platea de Roger y de Ricardo, porque ellos están mucho, yo soy espectadora de alguna forma. Es una obra en que también trabaja esa sensación de me va a pasar algo. Ese policial en que uno es el que él mismo atira y el que mismo se mata. Entonces, también la sociedad actual está cuestionando si nos está persiguiendo, ¿verdad? Sí. Y la historia también, digamos, de que hay una amenaza latente, que nunca se cumple, pero hay un peligro. Hay un peligro siempre de morir. El concepto de muerte, de dónde va a venir esa bala perdida, ¿verdad? Sí. Para terminar un poco, porque me dijeron algo que no lo han dicho acá, lo dijeron fuera del micrófono, que la obra son el tiempo que dura la bala en llegar, una bala en matar a alguien. Sí, verdad. Yo lo primero que dije, pero entonces va a ser cortita la obra. 45 minutos. No importa. Que el tiempo suspenso. Pero es importante porque hay un suspenso y hay como una salida, digamos, o sea, es una cuestión, digamos, irreal. La bala va avanzando lentamente. Ahora las películas, viste que van despacito, ahora ya está frena y hace curva incluso. Ela tem tempo suspenso. Pero como Eisenstein no Encoraçado por Kim, naquela cena do carrinho de bebê, que desce, é que o tempo estendido. Isso é muito importante, porque a arte é muito propícia para isso, para trabalhar com essa questão metafórica do tempo estendido. El tiempo se estira. Sí, es importante que Ricardo Schopp hable sobre el proyecto de él, de gestión, que él es que trajo a nosotros, a Roger acá. Es un proyecto que empezó el 11 en septiembre de 2011. De un proyecto de gestión de 5 años que va a haber otras actividades además de traer a la obra de Roger Mello. Ricardo Schopp, que me parece importante que ele termine hablando. Sim, é verdade. É que este primeiro momento de nós outros acá, estamos trabalhando com a primeira semana de intercâmbio cultural entre a Companhia Bota Vermelho também e a Escola de Ator Espaço Cultural Federico Garcia Lorca, que é muito importante porque nós estamos fazendo um intercâmbio de verdade, que é um intercâmbio entre os alunos, né, e todo o corpo docente da escola, porque nos interessa muito essa troca de conhecimento entre os povos, porque nós trabalhamos no Brasil com a questão da formação, com o pensamento, e isso é muito importante. E é muito importante também frisar que o governo brasileiro está com nós outros nessa empreitada cá, que é com o Ministério da Cultura, que está apoiando o espetáculo. A Petrobras está apoiando este projeto também, neste momento, que temos uma agenda de 5 anos de trabalho para cada vez mais desenvolver coisas novas aqui no Uruguai. E este é o primeiro momento que vamos ter, então, funções teatrais em miércoles no Teatro Solís, com o espetáculo de Spa, espetáculo adulto, né? Que nós vamos ter funções às 10, às 14, às 16, às 21 horas, estrena. Em miércoles também esses horários de 10, 14 e 16 são para bacharelato, para escolas de ator, para todos. E tem um preço diferenciado também, estudantes. E tem um preço diferenciado. Se pode pagar apenas 100 pesos para assistir ao espetáculo, a obra. Quanto? 100 pesos, dijiste? 100 pesos. E também para escolas públicas, 40 pesos. Porque nosso trabalho é um trabalho também social, de contrapartida social também, para que nós vemos acá também podemos trazer a cultura, intercambiar a cultura, vai ter debate depois, e também em jueves el 9 hay el Ateneo una charla, es cierto, y va a tener sala de producción cultural también, sala de dramaturgia contemporánea. Sí, la red filosófica del Uruguay nos mandó, sí, es verdad. Pablo Romero es el que está. Después talleres de dramaturgia contemporânea, de teatro físico de Grotowski, depois residências com ellos,
Entonces, una gama muy grande de proyectos. O sea que esto es el comienzo, digamos, de esta relación entre sí. Río de Janeiro y Montevideo. Irá gente allá a Río También, sí, y vendrán ustedes. Sí. La compañía de ustedes se llama Río de Janeiro Cia Boto Vermelho. Compañía Boto Vermelho, Boto sí, Vermelho, sí. Compañía Boto Vermelho. Es verdad. É Boto Vermelho porque é a primeira obra que Roger escreveu. El delfín rojo. É Delfim Rojo, De Amazonas. Boto Vermelho, de Amazonas. Foi escrito por Roger, dirigido e actuado por ele e ganhou o prêmio de melhor dramaturgia infantil por prêmio Coca-Cola. Muy bien, muy bien. Se termina la máquina de pensar. Digo simplemente para repasar. Los días 7 y 8 de agosto se presentan en la sala Zabala Muniz la obra Dispare. Bueno, lo estuvimos conversando. En todos esos horarios que dijiste vos, ¿no? 10, 14, 16 e 21 10, horas. 14, 16, Y 10, 20. 14, 16 y 21 horas para público en general. Y la entrada es muy barata, 100 pesos, así que están todos invitados. Sí. El tema es que son esos 2 días, 7 y 8 de agosto. Isso. nada más. Também uma coisa muito interessante, perdão, que é... 100 pesos, 10, 14, 6 horas. Y la noche, Outro preço. la noche es 350 pesos, pero para los estudiantes continúa teniendo una promoción para que estimule a los estudiantes y los van sale por 175 pesos. Muy bien, es una experiencia que están invitando, una experiencia teatral acerca del yo. Por lo menos salen, pueden entrar uno y salen 2 capaz. Con mucha Sí, acción. sí. Con mucha acción. Gracias amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, encantados de venir aquí. Mañana continuamos con la máquina de pensar, vamos a seguir conversando sobre Harold Pinter, vamos a llamar al director teatral y crítico Álvaro Loureiro y después vamos a recibir a María José Santa Creu para hablar del 14 Festival de Invierno de Cinemateca Uruguaya. Esto es todo, hasta mañana amigos.